Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Les voy a contar una historia. A los 5 años abusaron de él. 3 décadas después vetaron la autobiografía donde por fin lo explicaba y por qué se relacionó con la música. Durante ese tiempo intentó suicidarse varias veces y se convirtió después en un renombrado concertista. Estoy hablando de James Rhodes. Pronto empieza el Hey Festival en Querétaro y él va a estar aquí dando testimonio, no nada más de su talento, sino de su vida personal. Esto es Punto y Coma. Tenemos también temas de tejido. Antes pensábamos que el tejido era solo para las ancianitas y ahora es todo un movimiento punk. Bienvenidos. México ocupa el primer lugar en violencia sexual a menores de edad en manos de sus propios padres, según la OCDE. Es el líder también en la producción de pornografía infantil. La pederastía es un problema grave. Irónicamente, en México es donde menos se habla sobre sexualidad con los niños y niñas y donde la cultura de la denuncia en caso de violencia sexual a un menor es poca, debido a que la mayoría de los casos ocurren en el hogar a manos de un familiar cercano. En un gran porcentaje de casos, los padres de las víctimas de violencia sexual deciden no presentar una denuncia, debido al miedo y tabú que genera, temor a un proceso jurídico que va a ser tardado y difícil y a ser señalados. La mayoría de las violaciones y abusos sexuales a menores se dan en el hogar. Es un problema social importante y desafortunadamente ignorado. Por otra parte, el pianista británico James Rhodes, autor del libro instrumental, viene al festival. En el texto desmenuza su historia personal como superviviente de los abusos sexuales que sufrió a manos de su profesor de gimnasia en el colegio desde que tenía 5 años y hasta que cumplió los 10. Violaciones reiteradas de las que solo se atrevió a hablar cuando ya había pasado los 30 años de edad. Afirmó, dejan un legado para toda la vida. Compara legislaciones y cuestiona cómo es posible que en algunos países tenga una mayor pena amenazar de muerte a alguien que violar a tu propia hija. Denuncia la indolencia de una sociedad que no escucha y no sabe escuchar, y la complicidad de quien, aún siendo testigo, guarda silencio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de una historia terrible y brutal, pero al mismo tiempo de un desenlace muy hermoso. Ahorita les cuento la historia de James Rhodes, pero quiero, por supuesto, saludar a mis compañeras, Fabiola Guarneros. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Clau Moinedo. Bien, Mariana, qué gusto verlos. Y tenemos a nuestra invitada, es la psicóloga Fabiola Torres, también nos vas a ayudar con este tema. Decíamos que vamos a hablar de música, de arte, de abuso sexual también, y también vamos a hablar de tejido. O sea que tenemos un programa lleno de cosas. Un programazo. Y fíjate que es música, tejido, con conciencia social, con causa, que eso es lo más bonito. Así es. Ahí está. Bueno, comenzamos con la historia terrible. Yo les voy a poner el contexto. Me invitaron a hacer una entrevista pública en el Hey Festival, que se lleva a cabo en Querétaro, 7, 8 y 9 de septiembre. Entonces me dijeron, queremos que tú, que te dedicas un poco a la parte de música y de literatura, hagas una entrevista pública a James Rhodes. La verdad, yo no lo conocía. Entonces, me puse a investigar y conocí la historia de James Rhodes. Como decíamos, él fue víctima de violación sexual. Él mismo dice, yo no quiero decir abuso, porque abuso puede ser muchas cosas. Esto fue violación directa, ¿no? Durante 4 años de su vida. Y entonces, él, con todo ese sufrimiento y con todo ese dolor y todos esos secretos que tenía que guardar, porque están completamente manipulados muchas veces los niños, se lo guardó, pero se fue relacionando con la música. Ahorita tenemos imágenes de cómo toca el piano este hombre, que es de verdad una cosa fascinante. Y entonces decidió hacer este libro tiempo después, muchos años después. Estoy hablando de después de ser padre, incluso haberse emparejado, fue padre, y escribió este libro en donde cuenta no nada más la parte del abuso, sino la parte de cómo la música literal le salvó la vida. Dijo, yo empecé a involucrarme, a escuchar música, y era lo único que me daba calma, y cuando empecé a tocar era lo único que me mantenía concentrado y sin dolor. Y cuando escribe el libro, la esposa le dice, pues no quiero que lo publiques, porque no quiero que nuestro hijo y que los niños conozcan esta historia. Y entonces se meten a un juicio, finalmente gana, el libro se publica, y ya está en México, y ya está traducido al español y va a venir a nuestro país el próximo 7, 8 y 9. Entonces, bueno, pues una historia brutal, pero que al final
salió bien librado. Sigue con pastillas, sigue con terapias, sigue con secuelas psicológicas, pero ahora va por todo el mundo hablando de esto abiertamente como parte también de su sanación. ¿Cómo la ven? Pues a mí me parece muy interesante y yo creo que la parte de escribir el libro era una catarsis, Sí. una necesidad de hablarlo, de ventilarlo. Pero tú, Fabiola, cuéntanos, tú dinos más bien, ¿qué fue un mecanismo de liberación, el rechazo de la familia? ¿Has visto estos casos? Sí, esta parte de contar tiene mucho que ver con un mecanismo de defensa y una forma psicológica de poder sobrellevar el trauma. Es muy común que cuando alguien vive un trauma tenga esta necesidad de contarlo porque así va significando y resignificando la historia. Es un tema complicado, a veces se disfraza de cierto afecto, a veces se vive con mayor violencia, pero de todas formas el tener que mantener un secreto que además los niños no alcanzan a comprender hace difícil que cognitivamente se pueda procesar lo que está sucediendo. Y generalmente a esas edades mayores que ya se le puede empezar a encontrar y dar un sentido, y por eso esta necesidad de contarlo, de platicarlo, de resignificarlo. Y es también cuando se tiene como resultado un libro, o cuando se obtiene como resultado una obra de arte, una composición musical, habla también de un mecanismo de defensa que tiene que ver con la sublimación, poder hacer del dolor algo que trasciende y se vuelve en algo artístico que además aporta a la sociedad. Fabiola, yo te quiero preguntar, pues evidentemente la pregunta primaria de este tema, ¿qué es realmente un abuso sexual? Porque quiero retomar dos puntos que comentaba Mariana. Uno, abuso, pues es muy general, muy generalizado. Evidentemente nos referimos al sexual. Pero ¿qué es realmente el abuso sexual? Y después de ello me gustaría que nos respondieras también cuáles son algunas de las repercusiones, tanto a corto como a largo plazo, que te pueda generar este tipo de abusos sexuales en el menor, porque estamos hablando pues del evento más traumático que puede transitar un niño. Sí, para empezar a responderte la primera pregunta, abuso sí es como un aspecto mucho más grande. Tiene que ver con violencia que puede ser física, puede ser psicológica, puede ser negligencia, puede ser también sexual, en este caso hablando del abuso sexual, que va específicamente orientado a transgredir el cuerpo del otro, a tocarlo sin la autorización, de una manera incómoda, de una manera abusiva. Generalmente en el caso de los niños es así porque quien suele abusar es alguien mayor, que obviamente el niño no puede dar su consentimiento de forma consciente, entonces eso lo hace ser una situación abusiva, donde el adulto está manipulando, y algunas veces esta clase de abuso también se ve acompañado de violencia como tal, puede ser golpes, puede ser ya una situación de forzar, no siempre es así, a veces el adulto intenta manipular y se vive de una manera menos traumática, aunque no por eso psicológicamente complicado, pero a veces tiene que ver con violencia tal cual, golpes, gritos, amenazas. Eso hablando como del abuso sexual, en donde el cuerpo se ve perpetuado, y puede ser desde tocamientos y caricias incómodas hasta ya una violación que implica penetración o como cosas que lastiman mucho más que una simple caricia. Y las secuelas, que también preguntaba, ¿cuáles son algunas de las secuelas psicológicas de un niño que fue violado o una niña? Si hablamos de los niños como en el primer momento, mientras están viviendo el abuso o acaban de sufrir una situación abusiva, vamos a encontrar características como niños que de repente cambian drásticamente su comportamiento, pueden dejar de comer, dejar de dormir, tener terrores nocturnos, volverse berrinchudos, llorar sin razón, pero siempre que se dé como un cambio radical, un niño que no causaba problemas, de repente empieza a manifestar conductas que son señales, dan alertas, focos rojos de que algo está pasando y que vale la pena como atender. Ya conforme el niño va creciendo, la adolescencia, la adultez, pueden volverse adultos inseguros, pueden tener de por vida problemas para intimar con otras personas, para entablar relaciones interpersonales. En el caso de James Rhodes específicamente, él dice dos cosas. Una, que me parece muy interesante y muy cruel por parte de su profesor, que él era un niño como flaquito, ya lo vimos, ¿no? No era este chavo así súper, ¿cómo se dice? Corpulento y todo, corpulento. Pero el maestro de deportes decía, mira, tú eres el consentido, tú eres especial,
tú eres mucho más inteligente que todos los demás. Entonces, digamos que lo fue manipulando poco a poco con regalos, con halagos, para que después finalmente él pudiera violarlo. Entonces, también me imagino que los que abusan ven alguna debilidad y le dan como esta parte pues más paternal, o que tú eres el elegido, pero no por las razones adecuadas, ¿no? Sí, que ahí entra esta parte de manipulación de los adultos, donde desde la vulnerabilidad del niño, ellos buscan la manera de ir envolviendo para que no parezca algo violento, Claro. que de entrada le quitan al niño la posibilidad de defenderse, porque lo manejan, lo envuelven tan bien, que el niño piensa que está incluso en una relación afectiva, Sí. y eso lo vuelve mucho más confuso. De hecho, quería comentar que la mayor parte de las violaciones a menores de edad son cometidas, de verdad, en altos porcentajes se da en el seno familiar, que no solo es el padrastro, el papá, el tío, el padrino, después sigue el colegio, después los sacerdotes y pues evidentemente en la parte del entorno del colegio pues son los maestros, ¿no? Y generalmente son los que la gente más cercana en quien confía el menor. Entonces estas palabras de ven, yo te cuido, yo te estoy dando, confunden al niño hasta que ¿por qué empieza este mecanismo de rechazo? Es decir, los niños empiezan a presentar, pues empiezan a hacer, ya no controlan los esfínteres o empiezan a ser descuidados en su personalidad. ¿Cómo es este mecanismo en la mente y en las emociones que no se entiende, pues la protección que le puede dar el adulto o el familiar con este rechazo en el cuerpo? ¿Qué pasa ahí? Pese a que esté disfrazado de afecto y de protección, no es sincero, no es auténtico, y hay una intención real de sí lastimar, de abusar del otro. Eso genera un doble mensaje para el menor y es lo que lo empieza a hacer sentirse tan confundido, tan vulnerable. Lo difícil en estos casos es que él por un lado tiene como esta intención de me está cuidando, soy el consentido, soy el protegido, pero por el otro lado está viviendo el abuso. Entonces no es fácil que él de manera directa pueda decir no o avisar, esto me está pasando, sino que entonces la psique busca otra manera de manifestar el dolor que el niño está viviendo más en secreto. El secreto acá juega un papel fundamental, porque el hecho de que el niño no pueda hablar, lo que no se pueda compartir, hace que psíquicamente se vaya volviendo una situación muy compleja. Híjole. Bueno, hay muchísimas preguntas y muchísimas más anécdotas que podemos contar que aparecen en este libro y que seguramente habrás visto con diferentes pacientes. ¿Cuál crees que sería la solución para detener el abuso sexual en menores de edad? Esa es nuestra pregunta en Twitter y ahí están las opciones. Clases de sexualidad, hablar sobre el tema, comunicación constante, protocolos de protección. Yo hubiera puesto todas esas y otras más. Pero bueno, voten ahí en punto y coma _TV y regresamos. El concertista de piano James Rhodes sufrió a partir de los 5 años abusos sexuales de un profesor de boxeo. Con varios intentos de suicidio, tuvo una formación como músico casi autodidacta. Hoy, el artista británico es uno de los más eminentes concertistas de piano de la actualidad y un gran renovador de la música clásica. Hoy ofrece recitales en todo el mundo y afirma que la música lo rescató de este infierno. Y es que a veces el ser humano tiende a buscar estos refugios, estos mecanismos de protección en la propia mente, en el propio sensaciones, ¿no? que te deja la música, el arte, la pintura y este contacto, porque sufres cosas y aprendes como la que nos cuenta en el libro. Quisiera que leyeras la anécdota que nos estabas platicando en el corte comercial. Claro, y nada más como ya lo pudimos ver en pantalla, pues está todo greñudo, desaliñado, no es el tipo que está con smoking y ya sabes, y es así, parece bien lo Woody decías, Allen. muy al estilo Woody Allen. Y eso es parte de lo que él dice, o sea, él se quiso, no luego se metió a la música, es decir, él claro que se metió alcohol, drogas, luego tenía esta práctica de cortarse como para lesionarse a sí mismo. Entonces, él no crees que llegó luego a la música y ya se inspiró, sino que poco a poco fue buscando y esto fue lo único que lo llevó, digamos, como a otra dimensión. Pero los deja este asunto muy desvalidos, es decir, la parte de la que más habla es de lo que se dice en inglés
social skills, o sea, no tenía una buena forma de relacionarse con su entorno, ni con los compañeros, ni con los papás, no sabía cómo relacionarse. Entonces, cuando finalmente tiene una cita con una chica, por ahí de los 18 años, pues suena chistoso, pero no es, están así en la cita tomando un café y le dice, oye, pues si quieres, ¿por qué no vamos a hacerlo en el baño? Y la chava así, ¿qué? O sea, sexo en el baño ahorita en nuestra primera cita. Y el tipo se queda así como, perdón, no pensé que fuera ofensivo. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a que le hicieran eso. Entonces, ¿a qué grado te quedas como sin herramientas sociales como para hacer algo así y tropezar varias veces hasta que finalmente ya tienes una calidad de vida mucho más normal? Pero también lo que dice es, él dice, de mi mente nunca se va a ir. O sea, eso va a estar ahí siempre. Entonces, la cicatriz o la herida quedan para siempre o hay... O se puede ir sanando. Exacto, así olvidar. Se sana, sí, claro que se puede sanar y se puede trascender. Hay una condición en los seres humanos también muy estudiada que es la resiliencia, cómo de un trauma lograr sobreponerte. Claro que se puede, pero no es lo mismo que olvidar. Exacto. Claro. Olvidar es casi como darte un golpe y sufrir demencia. Puedes sanarlo, pero sí es algo que va a formar parte de tu historia. Depende mucho a qué nivel logres sanarlo y qué puedas hacer con eso. Pero la herida se queda, la cicatriz se queda. Además, aquí refleja un patrón que es, bueno, fue lo que aprendí, para mí fue normal, pero él no lo concientiza. O sea, su primera relación, él todavía no escribía este libro, él todavía no encontraba la música. Entonces, llevarla al baño era, pues eso es lo que me hicieron, eso debe ser lo normal y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el mismo aspecto que menciona Mariana, su pelo, su ropa, incluso encorvado, si te fijas, está tocando el piano encorvado. Eso te dice de que hay, yo lo vería como que todavía hay dolor en él. Tú que eres la experta, ¿cómo lo ves? Pues corporalmente el cuerpo también habla, el cuerpo se expresa. Y claro que después de vivir una situación de abuso físico, donde tu cuerpo se vio lastimado, es lógico tener como esta intención de esconderte, que no me vean, de protegerte, de mantener la coraza, de no ser demasiado atractivo. Tiene muchos tics también. Lo ves hablando y todo el tiempo está así como, ya sabes, y él mismo dice, pues yo lo siento, o sea, sé que tengo todos estos tics, pero pues no los puede controlar o eliminar. No le importa, porque además... Y eso me imagino que también es parte de un proceso de sanación. Él habla mucho de esto en público y él dice, pues miren cómo me he visto y miren, pues tengo los tics y he hecho esto y esto, pero además tiene muy buen humor, o sea, es simpático el tipo, es irónico, entonces ahí sí dices, me admiro a alguien que te dice, literal, no puedes esconderte de ello, no puedes negarlo, no puedes taparlo y esperar que no acabe reapareciendo. O sea, él carga con esto, pero con esto mismo va cargando su piano y a él mismo por todo el mundo, ya con otro tono. Entonces, bueno, supongo que si todavía conservara tanta vergüenza, no podría hablar de esto tan en público. Entonces es una combinación extraña, pero ahí está. Pero de todos modos las secuelas persistirán el resto de su vida, ¿no? Sí, pueden ir sanando, pueden ir con el tiempo mejorando. Esto pero evidentemente algo se requiere de un especialista, un psicólogo, alguien que te vaya guiando para que tú crees conciencia del problema que fue, porque quizá es un problema tan fuerte el tema del abuso, sobre todo infantil, que llevarlo a conciencia es difícil. Yo creo que, ok, sí, abusaron de mí, pero ¿qué? O sea, ¿qué más? Abusaron de mí, ajá, pero como que uno en la conciencia no lo tiene como tan presente como cuando un especialista te va llevando. Y de esta manera, como con todo lo que comentan, es como repercute en el infante o en la persona que fue agredida sexualmente. Pero ¿cómo repercute también esto en la familia, Fabiola? Porque pues, el tema de la sociedad, en la sociedad en la que vivimos, es una sociedad muy cerrada, es una sociedad muy elitista, es una sociedad muy conservadora. Entonces, ¿cómo repercute esto en la familia? Y evidentemente, en automático, ¿cómo afecta a la víctima? Para la familia es un tema muy complicado también. Y la familia, como dices, por la sociedad en la que vivimos, tiene la tendencia de también permanecer en secreto, de no hablarlo, de no decirlo. Salvo cuando es alguien ajeno al núcleo familiar, alguien demasiado externo, donde hubo mucha violencia, entonces a lo mejor tienen la posibilidad de defenderse, de buscar un abogado, de denunciar. Pero tristemente muchas veces ocurre dentro de la misma familia y entonces el secreto se mantiene, se perpetúa, se crean alianzas también que pueden ser muy nocivas, muy tóxicas. Fíjense que ahorita que Mariana
puso el tema en la mesa, estaba recordando que ahora cuando empezaron a hacerse ya este año las marchas de las mujeres de ni una más y no lo vamos a permitir y hay que hablar, y que hubo un movimiento para decir yo lo voy a contar, mi primera experiencia fue, y que empezaron a salir a las calles con eso, empezaron a escribir otras personas en su Facebook, el caso de un crítico de cine también, donde él decía, yo fui abusado de niño. Hoy es la primera vez que lo digo a raíz de estos movimientos de que la gente ya se empieza a abrir de este tema y decir, y fue abusado por un tío. Yo lo decía en mi casa y no me creyeron, me decían, ¿cómo? Si es tu tío. Sí. Y es más, no lo vuelvas a decir, ni se te ocurra repetirle, porque estás atentando contra tu familia, ¿no? Entonces, el primer obstáculo del menor es poder decirlo. No creo que sea fácil decirlo. Segundo, que te crean. Y tercero, sanarlo. ¿Cómo llega a un paciente así? Porque no llega como ni él mismo llegó diciendo, me pasó esto, creo que tengo que escribir para liberarlo. Exacto, no. Sí, no. ¿Qué mecanismo se va dando en el consultorio? Para ir abriendo, porque... Sí. Algunas veces, en el mejor de los casos, hay una familia mucho más consciente que detecta el abuso y se preocupa por el bienestar del niño. Entonces el tema está abierto y con el niño la manera de trabajarlo es a través del juego, que es su lenguaje. Y a través del juego permitir que exprese el miedo, la ansiedad, la preocupación, la culpa, porque también se genera culpa. Y a través del juego también irle permitiendo desarrollar habilidades de protección. En casos donde no ocurre así, que muchas veces es el paciente ya más grande que en una sesión, cuando se enfrenta a una relación de confianza, empieza a romper barreras y de repente se descubren también ellos mismos contando una historia que no sabían que existía, que no tenían conscientes. Claro. A veces ocurre ahí, cuando hay alguien que te ofrece un oído cálido para escucharte y entonces permite que vaya surgiendo lo que está en el interior. Yo quisiera casi concluir diciendo algo también. Las instituciones que cobijan todo esto. Imagínate si la familia de pronto lo cobija, las iglesias, como tú decías, que no vaya a salir esto, las escuelas. Yo estudié en una escuela que se llamaba Westminster School, está en el sur de la ciudad, por Zacatepetl, y mucho tiempo después, yo afortunadamente no fui víctima, pero me enteré que la cerraron porque ahí en Westminster School había muchos casos de pederastia. ¿Dónde están las investigaciones? Es que ese es el problema, es un grave problema de salud pública. Y ahorita que ella comenta el tema de la pederastia, me gustaría preguntarte cómo los papás en casa pueden hacer o cómo pueden llevar al niño para evitar que caigan en este tipo de trampas, porque pues, un niño no es consciente de lo que alguien está provocando y no es consciente tampoco del resultado que alguien va a lograr con el niño. Y Fabi, para que concluyamos este tema, retomando la pregunta de Claudia es, ¿qué tiene que hacer un papá? ¿Cómo observar a su hijo? ¿Qué tipo de cosas tiene que ponerse al pendiente? Y dos, ya cuando sabes, ¿a dónde acudir o qué hacer para poderlo sacar y sanar y tomar opciones como un libro, como la música, como otras cosas? Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, es muy importante educar en los niños esta posibilidad de defenderse, que sepan decir que no. Hay mucho la tendencia entre adultos en la familia de tu tía te quiere dar un beso y tú eres el niño de 3 años, 4 años, deja que tu tía te dé un beso. Y es un gran error porque el niño tiene que poder decir no, no porque el beso de la tía sea malo, sino que él tiene que saber que él puede tener el control de su cuerpo y que si en cierto momento no quiere un beso, tiene derecho a decir no. Eso es algo que les ayuda mucho a saber que tienen límites, que pueden poner límites y que son dueños de su cuerpo. Es bien importante hablarlo, que sepan que no tienen por qué permitir algo que les incomoda, algo que no quieren. Por ahí un primer paso, más un montón de estrategias socioemocionales para que los niños puedan hablar, puedan defenderse, puedan expresar y no caigan fácilmente en chantajes que los llevan a convertirse en víctimas. Y de verdad a todos a los papás, a los maestros, no tengan una venda en los ojos, porque muchas veces ellos solitos son, ay no, pero si yo veo al niño muy feliz, ay no tienen nada, se hacen güeyes y después salen a la luz casos terribles. Fabiola, muchas gracias. ¿Tienes alguna cuenta de Twitter o algo, teléfono de consultorio? Sí, bueno, mi celular es donde hago las citas de mi consultorio, 55 54 15 64 29, y mi Twitter es @FabHOLWITA. Ok,
Muchísimas gracias. Y bueno, aquí está la recomendación también instrumental de James Rhodes. Es un libro fuerte y bello al mismo tiempo. Ya les contaré cómo me va en esta entrevista pública en Querétaro. Y pregúntale, después de todo, ¿eres feliz? Ya te lo contesto. Ah. Yo amo la vida. Dice, bueno, me violaron, me internaron en un psiquiátrico, fui drogadicto, me intenté suicidar, perdí la custodia de mi hijo, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de música, porque Bach me salvó la vida y yo amo la vida. Wow. Bueno, Es ahora un sí ya nos gran vamos, ejemplo. pero regresamos todavía con otro tema. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Paulina. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma, porque en esta parte del programa queremos hablar de estas iniciativas ciudadanas con causa social que buscan que tengamos un mejor país, que tengamos ciudadanos más comprometidos, más conscientes de lo que podemos hacer desde nuestras trincheras para tener mejores programas de seguridad, de justicia social, que se combata la pobreza, que no haya impunidad, es decir, podemos luchar por muchas causas. Y hoy queremos hablar de este movimiento que, como ya lo comentaba Mariana en uno de nuestros promos para redes sociales, llega al Cervantino porque hoy tejer dejó de ser una cosa de abuelitas, una cosa de estigmas, una cosa también de declaraciones de misóginas de hombres, Sí. de ay, teje, ¿no? Sino hoy se ha convertido en una red para tejer alianzas, para tejer movimientos, y Miriam Mabel Martínez López, escritora, nos platica de lo que van a hacer al Cervantino. Tú explica el movimiento. Pues mira, tú como decías muy bien, esto tiene como muchos prejuicios ahora, pero en realidad está retomando como su origen, porque cuando empezamos todos tejían hombres, tejían mujeres. En la Segunda Guerra Mundial se tejió mucho calcetín para los soldados, por ejemplo. O sea, es un movimiento que de repente se hizo como de mujeres abnegadas, o sea, como que tuvo un mal, digamos, una época negra que ahora está en un renacimiento por muchas cuestiones, pues porque estamos en un mundo que necesitan tejer redes, digamos, literalmente necesitamos, lo que queremos hacer es tejer el tejido, reconstruir el tejido social. Y bueno, en el Cervantino, en esta edición, su tema son las revoluciones. Entonces nos invitan a varios colectivos de tejido que tenemos a colaborar, y propusimos hacer una cosa que en el tejido, digamos, se llama yarn bombing, que es así el activismo, es como hacer graffiti, que se hace en todo el mundo desde principios de este siglo XXI. Y la cosa es como ir poniendo tu tag, como los grafitis. Sí, como los que vemos ahí, ¿no? Creo que están en blanco y negro, pero yarn bombing es como bombardeo de estambre. Sí. Y no sé si han visto, en muchas ciudades hay como que estos árboles como con pijama, ¿no? Sí. O sea, que tienen Sí, muchísimos sí. colores, o ahí estamos viendo en el metro. Ese es el tubo del metro, sí. Y sí, es eso, como intervenciones al estilo graffiti, pero bueno, pues es otra forma de arte y necesitamos tejer y necesitamos color también, ¿no? Necesitamos color, necesitamos abrigar nuestras ciudades. Yo creo que este también es un movimiento, un graffiti que es mucho más acogedor. Sí, Digamos, claro. siempre lo pensamos femenino, pero que además también nos invita como a repensar las masculinidades y las feminidades. O sea, podemos tejer todos otra vez, tejer hombres y mujeres, ¿no? Y lo injusto es que la policía o diferentes autoridades lo consideran un acto vandálico. Eso se me hace de verdad inaudito, porque estás hablando de que no solamente tejen suéteres, tejen historias. Sí, claro. Como bien dices, bueno, es un delito en todo el mundo, ¿eh? O sea, en Londres, en China, en Copenhague, en todos lados es un delito porque lo consideran como si fuera el graffiti, así como, bueno, Sí. o si te valga la comparación, como Bansky. Pero ajá, no hay comparación. Pero bueno, Bansky tiene una ilustración que dice "Punk is not dead", que son unas viejitas y están tejiendo, y que es de ahí donde surge, también retomamos el nombre de tejer es punk, porque creemos mucho también en el hágalo usted mismo, todo esto que es como un movimiento mucho más orgánico, y que ahora en el Cervantino, les quiero contar, vamos a hacer este yarn bombing monumental. Queremos tejer un panal, un panal, porque además queremos lanzar un mensaje sobre que tengamos conciencia sobre las abejas. O sea, las abejas se están muriendo, y el día que se muera la última abeja, todos nos vamos a morir. Entonces, sí queremos aprovechar todo, o sea, el tejido. Vamos a dar talleres entre el 11 y el 13 de octubre, vamos a dar talleres de tejido, y estamos ahora, lo que nos interesa mucho es invitar a la gente a tejer
un hexágono amarillo que tenga 15 centímetros por lado para que podamos unir nuestro panal monumental. ¿Y si le sale bien feo? No va a salir bien feo, ¿qué pasó? No aquí, sino, o sea, por ejemplo, si yo lo hago y me sale horrible. O sea, que Pero es Mariana eso que es se quiera sumar. No, es que es parte de. De tu personalidad, ¿no? No, O y sea, además es parte del tejido. El tejido es muy bonito, el tejido hecho a mano, porque tiene errores. Claro. O sea, porque Claro. también es la imperfección que nos hace humanos y que además, bueno, va dejando como tu huella, ¿no? y no están poniendo, digamos, especificación de tipo de estambre, de tipo de Mira, punto. tenemos, en las redes sociales hemos lanzado una convocatoria con un patrón. Me encanta. Para que lo siga la gente que quiera participar. Tenemos algunos centros de acopio en la Ciudad de México, que en la Ciudad de México es el Centro de Cultura Digital. Ah, claro, ¿no? claro. Ahí pueden ir a dejar sus hexágonos. En San A Luis ver, ¿dónde es el centro dónde está el Centro de Cultura Digital? Porque A ver. Mariana, como es una experta en No. esos temas literarios, lo sabe bien. Pero el resto del mundo, y creo que mi mamá que está viéndote y que seguramente buena va a querer onda. tejer, ¿a dónde puede llevar su hexágono? En el Centro de Cultura Digital es lo que en la Estela de Luz abajo, Ah, es ok. en Paseo de la Reforma Ah, sin bien. número, no tiene número Estela ahí. Luz. Y en San Luis Potosí, por ejemplo, el Museo Laberinto nos va a ayudar a recopilar los hexágonos. En Mérida, la Escuela de Artes también se suma a esto. Bueno, nos pueden buscar por Twitter para que les demos como más exactamente las direcciones de Buenísimo. estos puntos. En Guanajuato, en la universidad, también en la Universidad de Guanajuato, porque la colmena se va a instalar en las escalinatas de la universidad. Está Queremos increíble, que se me vea. encanta. Entonces, la verdad es que lo que queremos, más allá de, bueno, está muy bien lo del Cervantino, es como crear todas estas redes, que todos los tejedores y tejedoras salgan del closet, que se animan a tejer, que se pongan a tejer en el metro, en sus tiempos libres, que además, bueno, ahorita que he estado escuchando su segmento anterior, esto es una superterapia, ¿eh? O Sí, sea, hay lugares- eso yo quiero preguntar con base en esto que comentas. Justamente, pues, ustedes tienen su propio lenguaje entre hilos y lanas, y son muchos los mensajes que evidentemente quieren llevar con este movimiento, pero ¿cuál sería el mensaje principal? Pues mira, yo creo que el mensaje principal es que no tenemos que tener prejuicios, o sea, tejemos hombres y mujeres, tejer nos hace más inteligentes, tejer sí es parte como de la historia de la humanidad, o sea, se ha tejido, los primeros libros son textiles. Bueno, hemos tejido ¿no? la historia universal. Sí, Tejer es cool. tejer es cool, tejer es Mira, punk. miren lo que Es trae punk. también. Es punk. Bueno, la raíz de texto es textere, que es tejer. Digamos, o sea, tejer qué es una maravilla. cosa que tenemos metido mucho más allá de lo que creemos. Bueno, simplemente lo que nosotros queremos hacer es crear conciencia de eso. Te voy a contar otra cosa. Sí, sí, el sí. sistema de las computadoras, que es binario, viene del derecho y el revés. O sea, está súper Claro. unido la idea de texto y escritura con el Claro. tejido. ¿Qué se necesita para hacer un hexágono? Para la gente que no sabe nada como yo. Pues mira, que vayas a cualquier tienda, a tu tienda de estambre más cercana, Ajá. pidas una bola amarilla, le dices que te dé un gancho para ese estambre, porque depende mucho del grueso del estambre, tu gancho, y seguir las instrucciones. La verdad es muy fácil, en YouTube hay muchos tutoriales Para todo el Derecho y mundo. revés, O sea, sí. no, de verdad. Ok. Y también, si quieres, nos puedes contactar por Twitter y te podemos decir los lugares donde nos vamos a ir reuniendo, porque nos vamos a empezar a reunir increíble. para invitar a la gente a que teja en lugares públicos y tal, para que enseñarles a Miren, tejer. vamos a hacer un punto y coma para regresar con los lugares, datos. porque yo sé de una cantina en La Condesa donde se reúnen estas chicas a tejer. Por eso les digo, es divertido, hay que cambiar estereotipos, y hasta quiero tocar el tema de la legisladora Sí. que cacharon tejiendo. Pero vamos a hacer un punto y coma y regresamos prontito. No le cambie. Bueno, ya estamos de regreso, esto es Punto y Coma. Y Miriam, quedaste en darnos tus redes sociales para que la gente sepa, quienes estén interesados, y también comentarnos dónde se reúnen para que la gente vaya, teja, aprenda. Ok, bueno, nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, en Lana Desastre, y en Tejeres Punk. Tejeres En Punk. Instagram estamos en Lana Desastre y Madeja Jaja. Es que somos Madeja varios colectivos que Jaja. nos hemos juntado para hacer esta iniciativa. Y bueno, porque tenemos como muchas ganas de tejer muchos hexágonos y que sea un panal gigantesco, estamos convocando a tejer en conocida cantina de La Condesa,
de comida yucateca. De comida yucateca sobre Michoacán, Hijo. casi Tamaulipas. Todos los viernes a las 7 de la noche tienen que llevar su estambre, nosotros les enseñamos a tejer, si no hay agarramos una bolita que nos sobre y la cuestión es que compartamos, disfrutemos y tejamos. Es decir, si llega Mariana que no sabe ni cómo hacer la lazada para nada, ¿le enseñarías? Ahí le enseñamos, sí. Perfecto, yo llego con mi estambre Sí. y con mi gancho Y ahí te enseñamos. y ahí empiezo a hacer... Ahora, solo no vayas a dejar el estambre del gancho por estar levantando Echándole, pues es que- No, la pero se cerveza. puede hacer todo. cervecita. Se puede hacer todo. Oye, la Miriam, cerveza. perdón, todas las dudas te las pueden preguntar por redes sociales, Sí, claro. si tienen algún teléfono, También algún tenemos correo. un correo electrónico, lanadesastre@gmail, tejerespunk@gmail y madejajaja@gmail. Ah, muy Perfecto. bien, perfecto. Oigan, yo te y veo con cara de que tú eres tejedora profesional, Sí, Fabiola. no, sí, bueno, no profesional, pero te profesional gusta. acá a mis ojos, ¿no? Y aparte, tampoco profesional porque no te dedicas a eso, no se vende eso. Sí me gusta tejer porque Sí. desde la infancia en el taller de bordados y tejidos de la gloriosa secundaria, pues ahí nos enseñaron. Pero justo acabas de decir, cuando le dije a Mariana, hey, aguas con la cervecita, ¿no? Tú dices, no, se puede hacer todo. Claro. Es bien importante hablar en esto para romper estereotipos y cosas. Yo recuerdo mucho una foto que se hizo viral y los medios de comunicación casi se escandalizan porque había una legisladora que se puso a tejer durante la sesión, ¿no? Y entonces, ¡ay! Se puso a tejer, que ¡ay! Que el erario, ¿no? Cuando yo vi la foto, a mí no me pareció ni mal ni nada, porque sí he visto legisladores, senadores y diputados viendo sus películas Dormidos. Sí, o dormidos. o dormidos, o viéndole las pompis a las edecanes. Sí. Eso sí es horrible. El tejer no, porque yo sí siento que te estás escuchando. Las Claro. abuelas, y vamos al tema de las abuelas sin Sí, estereotipos, sí, sí. las abuelas tejían y te estaban escuchando. Y había platicando. una comunicación familiar y te daban sus anécdotas y incluso te daba tranquilidad. Yo uso a raíz de esta, pues no sé, esto que nos enseñaron en la secundaria de tejer. Tengo que comentar que Miriam y yo ahí nos conocimos desde el kinder, pero ahí tejíamos y nos regañaban mucho porque hablábamos y tejíamos todo el tiempo, ¿no? Y hablábamos y no nos para la boca. Pero el punto es que desde ahí me quedó a mí así como tú acabas de hablar de este chico del libro, que él iba a tener sexo en el baño porque eso es lo que vivió. Ajá. Cuando yo me meto en el tejido, yo uso siempre que en mis amistades, yo tejo amistades, ¿sabes? Y tejo una red de complicidades, Claro. porque son las personas que siempre van a estar contigo. Pero ahí viene el lenguaje, es tejer, es ir creando algo que te va... Alianzas, Ajá, lazos. y que te va a convertirse en esa red que cuando tú necesites caerte, cuando Ahí tú va a necesites estar. una ayuda, ahí va a estar esa red. ¿Tú qué opinaste de eso, de lo de la diputada? Pues mira, básicamente lo mejor de la tejida es que te hace más inteligente, porque realmente sí te estás haciendo sinapsis. Sí. Sí hay sistemas educativos como el Waldorf que están apoyados en el tejido, Sí. porque está comprobado que el tejer sí te ayuda Así a es. muchísimas cosas. Puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo trabajé mucho tiempo en el mundo editorial y cuando tenía mis juntas de editoriales sacaba mi tejido Sí, y la verdad es que pensaba mejor. Siempre Es tenía, verdad. siempre tengo mi tejido al lado de mi compu, de lo que sea, y si me atora algo, tejo. Ay, sí, y voy a entonces tejer como ya. se me Y es se que me como desata, bien dices, se no me solo, desanuda la idea. exacto, y no exactamente, no solo lo dicen las abuelas, porque si tú le preguntas a tu abuela y teje, tu abuela te dirá que comprende mucho mejor las ideas de lo que le estás diciendo tejiendo. Mi abuela así es. Y si se lo preguntas a cualquier abuela, yo creo que lo mismo dicen, pero no solo lo dicen las abuelas, lo dicen los mismos especialistas. Tejer es una parte importante para tú comprender mucho mejor el mensaje que te están transmitiendo. Ahora, tú eres también escritora, mira, y hiciste un libro que se llama El mensaje está en el tejido. ¿De qué trata para los que no lo han visto? Pues el mensaje está en el tejido, precisamente es llevar este mensaje a todos, hablar de la sociología del tejido, de la historia, de la antropología, del activismo, del que es un soporte para muchos artistas, de la parte neurológica. Es un libro de divulgación, digamos, para presentar qué es el tejido y que todos nos sintamos como muchísimo más cercanos y entendamos que tejer sí te hace más inteligente, sí te hace hacer redes sociales, sí te hace compartir porque te invita, digamos. Además, bueno, yo desde mi experiencia, yo tejo desde muy niña, desde los 7 años. Yo creo que es lo que he hecho en mi vida que es lo más democrático. Yo me puedo sentar a tejer con gente de
o sea, sin importar la edad, la clase social, la profesión, los gustos, todo, y nos une el lenguaje del tejido, y además podemos crear cosas padres como lo del panal monumental que vamos a hacer en el Cervantino. Oye, ¿y este panal, digamos, va a estar en las escaleras? Sí, va a estar en las escalinatas. En las escalinatas. ¿Y después qué va a pasar con el panal? Bueno, pues queremos ver que no se maltrate mucho, porque lo que podemos hacer, y estamos viendo esto, para aprovecharlo es, pues, descoser, destejer unas partes. No, podemos hacer cobijas o podemos hacer bufandas, no sé. O sea, digamos, tenemos que ver cómo nos va dando la misma imagen, ¿no? Claro. Y esas cobijas, esas bufandas. Ya estamos viendo también con la universidad cuál va a ser el destino final, ¿no? Claro. Claro, pero digo, gente necesitada de cobija no falta, mucho. Digo, no sobra en este país. Bueno, no. De hecho, una de las integrantes de nuestro colectivo Lana Desastre tiene unos talleres fijos en la Biblioteca Vasconcelos, donde, por ejemplo, ahí han lanzado convocatorias para tejer una cobija para la gente en situación de calle. Mira, el año pasado en la Vasconcelos se reunieron más de 5,000 cuadritos. En serio, qué maravilla. Bueno, ¿qué les parece, Miriam, Fabi, Mariana, si hacemos un punto y coma y regresamos con más sobre este tema? No se vayan. Pues qué bueno que sigue aquí con nosotros en Punto y Coma. Y han escuchado, fíjense, dijeron Cervantino, luego la de Luz, luego la Biblioteca José Vasconcelos, Centro Cultural, o sea, el tejido también está asociado con esta parte del arte en México, por eso no hay que hacerlo como una actividad peyorativa ni tampoco de hombres o mujeres, porque tengo entendido, Miriam, que ya hay hombres que se han sumado a ir a tejer con ustedes, ¿no? Claro, cada vez vamos haciendo esto más grande y hemos ido, digamos, va saliendo la gente del closet, ¿no? Como cuando te ve que dices, ay, teje con tanta naturalidad, ¿no? Ya se suman. Sí hemos conocido muchos hombres. En nuestro colectivo Lana Desastre participa un chico que además estudió cine. Hemos invitado cuando tejemos en la cantina, van muchos chicos. En Chile, esto es un movimiento mundial, en Chile hay un grupo de chavos que se reúnen a tejer y además se visten de traje. Esta foto va a estar en todas las redes sociales y están tejiendo en colores rosas. Hay un personaje de Australia, un viejito que se llama Alfie, que tejió para salvar a los pingüinos de un derrame petrolero. ¿En serio? ¡Ay, qué padre! Bueno, en aquella parte del mundo. Y bueno, y así cada vez hay más hombres, porque sí creo que tenemos que repensar que el tejer no es ni de niñas ni de niños, o sea, tenemos que empezar a pensar unisex. Y bueno, lo que decías de lo que le pasó a la legisladora, la verdad es que, bueno, también nosotros todo el tiempo estamos aguantando el embate de personas que no, hombres muchos, la mayoría, que nos dicen así de, ay, van a tejer sus chambritas, o sea, además como si el tejido nada más se tejieran chambritas, como si nadie usara suéteres, como si nadie usara punto, ¿no? Y la verdad, antes me enojaba, ahora ya cada vez me río más. Y pues ya, y esto va creciendo, porque además es una manera, pues eso, de crear conciencia y de hacer movimientos cada vez más grandes, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que han hecho, por ejemplo, en la ciudad, que han intervenido. Bueno, hemos intervenido, hay una foto del metro, hicimos, esa fue una intervención muy, muy bonita, porque lo hicimos en la línea rosa, ¿no? En el último vagón, domingo 8 de la mañana, y nos subimos todas las del colectivo, ya llevábamos las piezas, que eso es un poco lo que se hace, así como los stencils. Que sí, claro. Nosotros ya llevamos el material hecho y nada más cosemos, ¿no? ¿Y qué les decía la gente así? No, bueno, pues ingresamos y la gente primero empezaba como a vernos con curiosidad, luego nos preguntaban, luego nos decían así como, ay, mi mamá también teje, ay, mi tía, ay, yo también tejo. Bueno, al final todo el mundo estaba muy contento. El chofer sí se dio cuenta, bajó una estación antes y nos dijo que él creía que iba a haber problemas, ¿no? Entonces, a la siguiente estación, nuestra idea era en Pantitla, nos íbamos a bajar y luego esperar a ver qué pasara, pero queríamos también ver el rostro de la gente, ¿no? Claro. Cuando entrara. Entonces, la verdad es que eso valió la pena, porque entró la gente y todo el mundo sonreía. O sea, todo el mundo sonreía como de ver el vagón todo lleno con los tubos vestidos con chambritas, como dirían así los señores.
Y la gente sonreía y luego, claro, ya entró la policía y nos dijo que le teníamos que quitar y la gente nos súper defendió, ¿eh? ¿En serio? La gente decía, no, ¿por qué? Si hacen, y bueno, y todo. Y Bueno, pero es que no están haciendo nada malo, están domesticando los espacios públicos en pro, pues evidentemente de lo que hacen justo las autoridades públicas, un mejor que es el ambiente para rechazo. transportarte, ¿no? Sí, y además como que cierto rechazo hacia nosotras, ¿por qué? Pues bueno, nosotros, como dices tú, eso es lo que tendríamos que tener más conciencia todos y además invitarnos, o sea, pensar que esto es como hacer cualquier otra cosa, como cocinar, que no es de hombres y mujeres, bueno, antes sí, Claro. ahora ya también. Los chefs son los Son hombres, los hombres, claro. y las cocineras son las mujeres, Claro. o sea, tenemos que hacer más participación. Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu presencia. Muchas gracias. Gracias, chicas. Así que ya saben, empiecen a tejer sus hexágonos para irse al Cervantino. Tiene una causa social. En las redes sociales ya están los twitters y todo eso para que sepan dónde. Y pues que les vaya muy bien, Miriam, allá en el Cervantino, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí y bueno, a nombre de Olegario Vázquez Aldir y todos los que formamos parte de Grupo Imagen, lamentamos y nos unimos a la pena por el irreparable pérdida de la señora Mónica Claudia Avín Soberanes, esposa de nuestro compañero Eduardo Videgaray. Descanse en paz. Abrazo.